ha sido un trabajo muy difícil, muy arduo el de Zona Franca, elegir a una sola empresa como representante de la excelencia empresarial, pero sin duda Zendal tiene todos esos elementos que se pueden buscar en la excelencia. Andrés Fernández es su consejero delegado, acaba de recibir este premio a la trayectoria empresarial de un grupo que es heredero de la antigua Celtia, que ha convertido a Porriño en un polo biotecnológico que nos ha puesto en el mundo, a Porriño y al área de Vigo, y además es la cuarta generación de la familia Fernández, que simboliza un recorrido centenario empresarial. Quique nos ha contado un poco los datos de Zendal, y a mí lo que me gustaría hablar con Andrés, para que lo conozcáis un poco más, y su capacidad de liderazgo, y cómo es como director y como cabeza de un grupo tan importante como Zendal, hablar un poco con él sobre excelencia y liderazgo. Y me llama la atención tu querencia por trabajar con grandes equipos. A mí esto me parece cuanto más grande, más difícil, pero para ti el reto es apasionante y te gusta. Bueno, dice Paco Puga, que yo creo que hoy no vino, pero suele venir a estos premios, que no es lo mismo un gran equipo que un equipo grande. Y sí, me gusta trabajar con grandes equipos. Lo de los equipos grandes, cuanto más grandes, más difícil. Cuanto más difícil, más responsabilidad. Y el reto para mí está en conseguir que no se deshumanicen. Cuanto más grandes nos hacemos, más procedimientos, menos cuentan las personas y se vuelve todo más complicado. Además, suele incrementar la discordia. Y siempre me ha preocupado, desde que yo llegué a la empresa, qué iba a pasar cuando estuviésemos donde estamos ahora. Bueno, más o menos, de momento, creo que seguimos siendo humanos. Eres además un seguidor de Simon Sinek, que se conoce por el Círculo Dorado, ¿no? Que muchos de nosotros somos capaces de explicar qué hacemos, algunos cómo lo hacemos, pero muy pocos somos capaces de explicar por qué lo hacemos, por qué lideras como lideras y por qué, cuál es el porqué de tu liderazgo. Bueno, yo he tenido la suerte de tener grandes maestros y grandes experiencias, no todas buenas, pero que me han enseñado mucho. Me han enseñado mucho sobre lo que quería y sobre lo que no quería. Pero sobre todo, Esteban Rodríguez, que está hoy aquí, a mí fue el que más me ha influido en mi forma de gestionar equipos. Es probablemente la persona más humana y más responsable que os podáis imaginar. Y él fue el que me formó dentro de Zendal. Cuando yo llegué, me acogió en sus brazos, me enseñó cómo funcionaba el equipo, discutimos muchísimo, porque yo en aquel momento venía de un sector totalmente diferente, de una actividad totalmente diferente, y conseguí entender cuál era la diferencia. Al llegar a Zendal te das cuenta de la diferencia. Cuando vienes de fuera, nosotros tenemos la suerte de que la mayor parte de nuestro personal se forma ya con nosotros, empieza con nosotros y se jubila con nosotros. Pero cuando vienes de fuera ves la diferencia. Y solo al entrar entiendes por qué estamos allí. Yo, cuando era niño, siempre dije que jamás trabajaría en la empresa familiar hasta que me cogió Esteban. Y a partir de ahí decidí que no salía. Zendal ahora es una parte de mí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo definirías esos pequeños detalles? Lo más importante es el respeto, el diálogo y el trato personal. Saber que siempre se te va a escuchar, que siempre se te va a entender y que cuando no tienes razón no se te va a hacer caso, por supuesto. La innovación y la investigación son fundamentales para la biotecnología, fundamentales para el futuro. ¿Cómo vamos de vosotros que sabéis tanto en Zendal, de estas dos palancas, cómo vamos en Galicia, cómo vamos en el área de Vigo de estas dos palancas fundamentales de futuro? Nos queda camino, pero yo creo que estamos en el buen camino. Hemos mejorado muchísimo. La verdad es que
cada vez se innova más. Hay un cambio cultural en toda la sociedad empresarial. Antes la investigación era un coste y a día de hoy es una inversión. Claro, es una inversión a tan largo plazo que a veces cuesta verlo, ¿no? Pero es que no tenemos otro futuro, no hay otra alternativa. La tecnología, y lo explicaba muy bien Alicia, es la que cambia el mundo. Y si dejamos que se cambie en otra parte, nosotros iremos siempre a remolque, si conseguimos ir a remolque. Nosotros tenemos que intentar cambiar el mundo. Muchas de las empresas que hoy han sido distinguidas aquí son empresas familiares y de larga tradición. Escuché a un empresario hace poco decir que lo importante que es el arraigo para las empresas. ¿Qué significa el arraigo en un grupo como Zendal? Bueno, yo soy un gran defensor de la empresa familiar en general. Creo que la empresa familiar es la que genera territorio. En España ahora hablamos muchísimo de la España vaciada, pero no es un fenómeno solo de España. Yo lo he visto en Alemania, lo he visto en Portugal, y es que la sociedad se mueve hacia las macrourbes. Cada vez hay pueblos que desaparecen y ciudades más grandes. Y lo que tenemos que conseguir es que eso no sea así. Es decir, nadie quiere, y además el alcalde no nos va a dejar que Vigo desaparezca. Lo que queremos es que Vigo sea cada vez más importante. Y eso se genera con empresas que estén muy vinculadas con su zona. Y esa vinculación tiene que venir con los centros de decisión. El arraigo se genera a través de los centros de decisión y cuando una familia está en un territorio no quiere que su centro de decisión se vaya a otro sitio. Con lo cual es muy importante que los centros de decisión se mantengan. A mí me da mucha pena cada vez que leo en el periódico que una empresa local, de las grandes empresas, de las que tienen un gran desarrollo, se venden y los centros de decisión se mueven, porque estamos perdiendo valor. Vendrá otra y lo sustituirá, pero estamos perdiendo valor. Entonces, bueno, es una de las cosas que yo siempre defiendo. Además, no tiene que ser solo el arraigo. Las empresas, y en Zendal tratamos de mantenerlo, el arraigo es importante, pero las empresas familiares precisan de tecnología y sobre todo, que lo comentabais antes, precisan de un propósito. Por eso tenemos que estar muy agradecidos que empresas como Inditex o como Corporación Hijos de Rivera se mantengan en el territorio, porque nos permiten seguir generando tejido industrial, nos permiten seguir generando tejido empresarial, nos permiten seguir invirtiendo en innovación, formando a personal, porque que las empresas estén aquí nos permiten formar a personal y combatir un poquito la terciarización de la economía, que a lo mejor no es tan bueno como nos lo pinta. ¿Cómo pesa en tus decisiones importantes como compañía ese bagaje familiar, esa historia que tú representas? Así, ¿no? Así Así. a los hombros. Bueno, mi abuelo fue un gran empresario, mi padre es un gran empresario y yo voy corriendo detrás haciendo lo que puedo. ¿Alguna vez piensas en ellos cuando tomas una decisión? ¿Haría? No. No. En las decisiones uno se aísla y se va al plano más cercano. Es decir, al final consultas con la gente que sabe. Y hay una cosa de las que suelo decir, que es que somos una empresa que hace biotecnología y yo no sé nada de biotecnología. Así que las decisiones importantes no las tomo yo. Entonces, no pienso en ellos. Después de tomar las decisiones, cuando a lo mejor piensas, pero cuando las tomas, no. En 2018 disteis un paso importante en la empresa creando el paraguas de Zendal para todo el grupo. ¿Cómo fue esa decisión y esa transformación para la empresa? Bueno, en 2018 nosotros veníamos de ser una empresa dedicada a la salud animal y en 2018 el peso que empezaba a tomar la actividad de salud humana ya era relevante y se veía pasar lo que está pasando ahora, ¿no? que el nivel de facturación de la actividad de salud humana empieza a superar a la actividad de salud animal. Entonces, que el holding del grupo se llamase CZ Veterinaria no tenía mucho sentido, sobre todo porque el sector de salud humana pues tiene su marketing y eso no lo tolera bien. Entonces empezamos a hacer una reflexión de cambio de nombre y cambio de estructura del grupo empresarial. Y ahí fue Bea Díaz, que la conocéis muchos de vosotros, la que hizo una propuesta excelente. Ella la presentó al Consejo, nos presentó los valores de Isabel Zendal y cómo se identificaban con lo que queríamos ser y con lo que éramos.
y bueno, salió a hombros del Consejo y ahí quedó ya decidido. Y 2020, año de terrible recuerdo, pero para vosotros también supuso otro salto fundamental para la compañía. Entráis en proyectos de vacunas COVID y supone otro salto importante. Sí, para nosotros hay una cosa que no se cuenta de los cambios de marca, es que son muy complicados. Y en 2020 la marca Zendal empezó a sonar, con lo cual el nuestro, eso generó una transición muy sencilla. Esa es la parte positiva. Después, lo que no se vio en todo lo que salió en la prensa es lo que sufrió el equipo, lo difícil que fue, las tensiones que hubo, horas de trabajo, dificultades, cosas que no salían como tenían que salir, aunque bueno, al final sobrevivimos. Éramos antes de la pandemia menos de 300 y ahora somos más de 600. Así que bueno, el cambio fue sustancial. ¿Y el futuro? ¿Qué estáis preparando? ¿En qué estáis trabajando? El futuro es maravilloso. Fíjate, estaba esta tarde repasando los proyectos que tenemos en marcha. Tenemos más de 80 proyectos tecnológicos de diverso tamaño. En los próximos 5 años, probablemente y sin mucho esfuerzo, dupliquemos la facturación. Y sobre todo, en los próximos 10 años, esperamos erradicar la tuberculosis del mundo, que es una enfermedad que mata a 1,5 millones de personas todos los años. Con lo cual, nos queda mucho trabajo por hacer. ¿Cuántas buenas noticias? Bueno, cuántos buenos proyectos. Yo siempre digo que no se puede vender la piel del oso antes de cazado. Y aún nos queda mucho por hacer, pero estamos en el camino. Pues muchas gracias, Andrés. Gracias a ti. Gracias a todos.